En este vídeo corto vamos a mostrar una opción de introducción de cargas de viento en un domo geodésico. Este domo geodésico está conformado por elementos alámbricos, por elementos tipo barra, de forma que los distintos nodos que conforman pertenecen a una esfera común. La intención es definir esas cargas de viento de acuerdo al eurocódigo, en el cual nos definen unas funciones variables en Z y variables a lo largo del perímetro en función de las dimensiones del mismo. Estas funciones, la idea es poder utilizar estas funciones para generar las cargas que se generarían en una superficie y posteriormente aplicar las cargas en el domo esférico, ¿no? Lo que estamos comentando es que bueno, tenemos un domo esférico como este que estamos viendo en el artículo, ¿no? Donde en este artículo se habla de la generación de cargas en un domo circular con base cilíndrica. La intención es que bueno, hay unas funciones que varían en función del perímetro, ¿no? Y además hay unas funciones que varían en función de Z. La idea es generar una superficie que contenga todos los nodos que estamos viendo aquí, una superficie esférica, definir las cargas en esa superficie esférica mediante carga variable libre, de forma que podamos definir las funciones perimetrales y las funciones variables en Z si fuera el caso. Habiendo hecho esto, apoyaremos esa superficie en esos nodos, las apoyaremos de forma que esos apoyos tengan una orientación con el nodo central. Repito, la superficie que le asignaremos una rigidez, en este caso del material que vaya a ser la cobertura, ¿no? Y obtenidas tras haber introducido esas cargas y el lanzado el cálculo, obtenidas esas reacciones, seremos capaces de exportarlas al modelo, en este caso de barras, con el que nosotros analizaremos el viento, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer este proceso, ¿no? Lo que voy a hacer es guardar el archivo domo barras. Lo guardamos, domo barras, guardar, sí. A continuación, genero un nuevo archivo, en este caso le vamos a llamar domo superficie, guardamos. El procedimiento es el siguiente, lo que voy a hacer es eliminar los apoyos en nudo, elimino las barras. Muy bien, mi siguiente paso será, por ejemplo, seleccionar 3 puntos, ¿no? Vamos a seleccionar un punto de los más bajos. Veis que tenemos 2 puntos en el perímetro, unos que están más altos y otros que están más bajos. Vamos a coger uno de los bajos, vamos a coger la cumbre y vamos a coger el centro del radio. Vamos a hacer una visibilidad y vamos a pasar un plano por esos 3 puntos. Habiendo pasado los planos por esos 3 puntos, generamos un círculo por centro y radio. Quitamos la rejilla, pasamos por estos 3 y generamos ese círculo. Habiendo generado ese círculo, pues suprimimos estas partes del mismo, ¿no? Vamos a eliminar esos nudos y eliminamos estos nudos, de forma que solo me quedo con este meridiano. Con este meridiano generado, lo que voy a hacer a continuación, dándole en cancelar modo visibilidad, lo que voy a hacer es extrusionarlo y generar una superficie. Para ello genero una superficie de revolución. Vamos a darle en principio superficie estándar, vamos a ponerle a 0,4 milímetros, luego vamos a ponerle ya laminada, luego le enseñaremos la rigidez. La superficie de revolución de definir el punto R y P. El punto R pues es el punto, por supuesto, inferior, el punto P es el punto superior. Y le damos 360 gramos. Damos a aceptar y veremos que nos ha generado el programa esa superficie, ¿no? A continuación abrimos el módulo RFLaminate y le vamos a asignar una rigidez a la misma. Para el caso de carga, por ejemplo, de peso propio, esta superficie le vamos a asignar un material de forma que, pues bueno, podemos utilizar quizás una madera por defecto, no voy a entrar mucho en detalles. Asignamos la superficie laminada y ahí la tenemos, ¿no? Muy bien. Habiendo definido esta superficie, lo primero que puedo ver es en cálculo generar la malla de elementos finitos. Vemos que me genera esa malla y en mostrar puedo ver que los elementos finitos en superficies llevan la orientación del eje Z siempre apuntando hacia el interior. Siempre vamos a ver que llevan la dirección del eje Z siempre apuntando hacia el radio que está ahí referenciado, ¿no? Vamos a quitar pues esa referencia a las mallas, o en ese caso, y vemos la malla de superficies. Vamos a eliminar ese plano que hemos generado, damos a aceptar y etcétera.
A continuación, lo que debemos hacer es, en esta misma superficie, integrar esos nodos. Para ello, lo único que vamos a hacer es seleccionar en integrada la superficie, nodos integrados en superficie, seleccionamos todos y, por supuesto, habrá que quitar algunos. Cuando yo le doy a aceptar, veremos que el programa me dice que se generan referencias cíclicas. Se debe a que, bueno, seguramente no tenga mucho sentido asignar el nodo superior, este nodo central y este nodo central, porque ya han sido, pues de alguna forma, definidos para la generación de esa superficie, y adicionalmente tendremos nodos como este, por ejemplo, que no pase por la superficie, este tampoco, que no pase por la superficie, y por supuesto este de aquí, que tampoco estará en la superficie. Habiendo hecho, doy a aceptar y veo que me deja integrar esos nodos en la superficie. Cuando yo genero la malla de elementos finitos y me acerco, veo que no me ha generado un nodo de elemento finito. Para ello, lo que deberé hacer es, en cálculo, configuración de la malla de elementos finitos, integrar objetos no usados en superficie. A continuación, podré, cálculo, generar la malla de elementos finitos y ver que me ha generado un nodo en esa posición. El último paso será, pues, definir los apoyos en esta misma superficie, ¿no? Para definir los apoyos, como estoy comentando, lo que vamos a hacer es nuevo apoyo nodal, genero un nuevo apoyo nodal, impido el desplazamiento en X y selecciono un sistema definido por dos nudos, de forma que el eje X será mi centro del domo. Selecciono mi eje X y el eje Y dará igual el punto que sea. Siempre el eje X será el que gobierne, que es donde he impedido el desplazamiento. Doy a aceptar y a continuación lo único que tengo que hacer es ir aplicando los distintos apoyos donde va a ir verdaderamente las conexiones con el entramado de barras, ¿no? De alguna forma estoy diciendo al programa que mi modelo solo, o de alguna forma la superficie esférica de contralaminado, solo se va a apoyar en los nodos de ese domo geodésico, ¿no? Esto quizás es una hipótesis que hemos asumido, ¿no? Quizás no sea realista porque verdaderamente se apoyaría en las líneas. Bueno, en principio vamos a hacerlo que apoya solo en los vértices de ese domo. La intención es, pues bueno, hacer un poquito más simplificado, ver un poco cómo se puede hacer esta técnica, que creo que es muy interesante. Por supuesto, luego podemos complicarla todo lo que deseemos, ¿no? Y en vez de definir los apoyos en nodo, pues hacerlos en líneas, etcétera. Yo pienso que quizás definiendo los apoyos en nudo puede ser suficiente para este entramado de barras, ¿no? Vale, creo que están todos los apoyos. Para ese último apoyo, y con la intención de no tener un movimiento de sólido rígido, de lo contrario esta esfera podría rotar respecto de su eje, podría rotar de forma infinita, sería un movimiento de sólido rígido. Lo que voy a hacer a continuación será definir un apoyo en ese de arriba, en ese punto de arriba, en ejes globales, solo en Z, e impidiendo la rotación en Z, pero también los desplazamientos X y Z. La idea, esto luego lo podemos eliminar, la idea es que si no, de alguna forma este sólido o esta esfera pudiera rotar respecto del centro, ¿no? Entonces sería como un desplazamiento de sólido rígido. Por ello impedimos los desplazamientos X y Z y la rotación en Z del nodo, del único nodo superior, ¿de acuerdo? Habiendo hecho esto, viendo que todos los nodos van orientados al centro, etcétera, por ejemplo, para peso propio, vamos a eliminar estos dos casos de carga que nos habían venido por defecto. Damos a aceptar, en peso propio metemos el peso propio, vamos a calcular y vamos a ver si nos da algún tipo de aviso. En principio no debería darnos ningún tipo de aviso, deberíamos obtener deformaciones. Veamos a ver. Vamos a cancelar el cálculo, por algún motivo no termina de calcular. Vamos a ver, cálculo. Ahora sí. Muy bien, ahí tenemos por ejemplo la deformada y vemos un poco la deformada de ese domo a peso propio, ¿no? Bastante, por otro lado, bastante razonable, ¿no? Muy bien, podemos ver que el programa en resultados, en nudos, esfuerzos en apoyos, y yo quito y solo veo no la deformada, sino solo las reacciones en apoyos, el programa, y quitando o ocultando la malla de elementos finitos, me ha generado esas reacciones en cada punto, ¿no? Lo cual lleva siempre esa dirección, ¿no? Que es lo que estábamos deseando para luego transmitirlas, ¿no? La idea no es introducir la carga de peso propio, que está bien, sino vamos a quitar el peso propio, y lo que vamos a hacer es introducir la carga de viento. Vamos a quitarlo, ¿no? Activamos la rejilla, vamos a introducir la carga de viento de forma que podamos analizarla, ¿no? Para ello utilizamos nueva carga variable libre. Para esa nueva carga variable libre definimos nuestra superficie. En esa superficie vamos a decir uniforme en Z,
local en Z, plano por ejemplo el XZ en principio. Vamos a seleccionar dos puntos, por ejemplo vamos a hacer un cuadrado, pues que vaya, vamos a ponerlo en X, no, menos Y, exactamente, vamos a seleccionar un cuadrado, por ejemplo que vaya de ahí a ahí, que coja todo mi esfera, vamos a darle 10 kN por metro cuadrado, local Z y variable a lo largo del perímetro. La idea es que yo cojo dos puntos, S1 y S2, el punto S1 es el de la parte superior y el punto S2 es el de la parte inferior. Y voy introduciendo los distintos valores de mi coeficiente, ¿no? Por ejemplo, 1, 0.5, 0, menos 0.5, menos 0.8, y repetimos un poco para hacerlo simétrico, 1, 0.5. Esto, bueno, como digo, tendríamos que cogerlo del eurocódigo, pero bueno, tiene más sentido, menos 0.5, ¿no? Y ahí tenemos mi perímetro introducido, doy a OK, todo está OK, local Z, doy a aceptar, y ahí tengo yo mis cargas que van sobre mi domo esférico, ¿no? Quizás esos apoyos inferiores, más que definirlos, la idea es que aplique la carga verdaderamente cuando se aplique verdaderamente sobre el domo, ¿no? Verdaderamente quizás lo ideal sería que esos apoyos nodales, estos de aquí abajo, no fueran apoyos únicamente en Z, sino que también fueran apoyos globales, ¿no? Que pidieran el desplazamiento global. Quizás lo podemos editar. De lo contrario, esto pues bueno, va a rotar respecto de ese punto de la cabeza, ¿no? Entonces lo que hacemos es esos apoyos eliminarlos. Apoyo en nudo los elimino, ¿no? Y le definimos un apoyo en global, de forma que definimos global X y Z, Z impedido y dirección Z impedido, que es correcto, y en principio podemos decir que X e Y también, ¿no? Vamos a aceptar y apoyamos el modelo en estos puntos, ¿no? Estos también estarán apoyados luego en el modelo de barras, pero bueno, elimino ese nodo y por lo demás todo correcto, ¿no? Muy bien. Habiendo hecho esto, lo que podemos hacer es, pues bueno, lanzar el cálculo. Por supuesto hay una deformación, vemos la deformación, ¿no? De ese domo esférico, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en distribución de la carga, superficies 2D, en local PZ, pues vemos un poquito esa distribución de carga, de presiones, ¿no? Como varía a lo largo del perímetro, ¿no? Y vemos pues también pues las reacciones en cada punto, vemos la deformada, ¿no? Un poquito que se está produciendo, ¿no? Vale, y vemos un poco pues qué es lo que está ocurriendo en este caso del domo esférico, ¿no? Muy bien, nuestro último paso será esas reacciones en apoyos, que yo puedo ir en resultados, nudos, esfuerzos en apoyos, los tengo aquí, y vemos que estamos viendo los esfuerzos, podemos verlos globales, fíjate, podemos ver los locales o globales, ¿no? Vamos a ver globales, eliminamos los resultados, eliminamos las cargas, y ahí los tenemos en esfuerzos no locales, sino, como digo, en ejes globales, ¿no? Estos esfuerzos, de alguna forma, se pueden exportar, y luego se pueden utilizar para abrir a continuación en archivo, abrir mi modelo de domo de barras, que lo voy a poner en paralelo, ventana mosaico vertical, de acuerdo. En este modelo los resultados, esfuerzos en apoyos de manera global, los vamos a exportar posteriormente a nuestro modelo de domo, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es simplemente pues aquí en el Excel, ¿no? Este que ya lo tengo un poco trabajado, ¿no? En este mismo Excel vamos a exportar estos resultados a tabla de ojos activa. Vamos a ver si podemos exportar aquí. Archivo. Y ahí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos esta tabla, ¿no? Con estos valores, y como digo, lo único que tendremos que hacer es leer estos datos en el modelo de barras. Entonces, el modelo de barras, cuando yo clico aquí, voy a cargas y digo cargas en nudo,
Si yo, por ejemplo, exporto a la hoja activa, esta por ejemplo, exporto esta tabla, exporto y exporto, ahí la tengo y ahí tengo mis datos, ¿no? Tengo mis datos y aquí tengo esto. Lo único que tengo que hacer es básicamente, pues bueno, similar a lo que he hecho aquí, ¿no? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, copiar esto global x y z, que lo vamos a poner ahí. Vuelvo a copiar, control C, control V. Esto lo podemos, pues, lo podemos estirar. En principio está el nudo hasta el 48, 47, 48, ¿no? Vemos que hemos hecho mal, no pasa nada, ponemos control C, copiamos control V y cogemos estos dos y lo llevamos hasta el 48. Ahí lo tenemos, global x y z, y estos valores los va a tener que tomar de la tabla 1, ¿no? Tomamos de aquí, de ahí, de acuerdo, que lo vamos a de alguna forma extender ahí. Aquí le vamos a poner 0, 0, 0, y lo único que tenemos que hacer es esto, estirarlo hasta la 48, ¿de acuerdo? Para la definición de los nudos, como aquí también nos lo, o debería, aquí también nos da, ¿no? Vamos a utilizar un pequeño que yo haya preparado aquí, pequeña lectura de Excel, ¿vale? Izquierda, y luego cojo valores y los convierte, porque aquí vemos que me pone 1 asterisco, 2 asterisco, etcétera. Entonces el primero sí será 1, este sí será igual a este. Vale, el formato no nos lo coge bien. Datos, en inicio, vamos a dar formato de número, formato. Vamos a ver si puede copiar copiar formato ahí. No me lo coge. Vamos a copiar ahí formato y lo pongo ahí. Tampoco me lo coge. Ok, vamos a ver, es un tema de formato. De valor. A ver si podemos copiar formato ahí. Y ahora sí lo coge, pero no lo coge bien. Vamos a deshacer. Sí. Es un tema de que no me está cogiendo bien aquí el formato. Quiero como general, a ver. Es un tema de formato aquí. Un segundo. Hier, general. Ja, und warum gibt's das nicht? Yeah, here, just go to the end and then click. Okay.
Bien, habiendo cambiado el formato general, ya podemos bajar hasta el número de datos que deseamos. Vemos que ha cogido no del todo bien. Bueno, la idea es coger estos números, quizás es más sencillo copiar y ponerlos aquí. Copiar y aquí control V y quitamos pues los asteriscos donde corresponda, ¿no? Seguramente se deban a los nudos de los apoyos que no tienen. Esto con que lo hagamos una vez es suficiente. Se podría haber escrito una pequeña macro para solucionar esto, pero bueno, para el ejemplo es suficiente. Vale. Ahí lo tenemos, ¿no? Y habiendo hecho esta importación, bueno, por supuesto podemos poner ahí la importación, etcétera, y el tipo de definición lo podemos dejar igual, cogiendo esta tabla, y en el modelo a continuación podemos importar tablas de los ojos de tabla activa. Ahí lo tenemos, ¿no? Y vemos que no nos ha cogido bien. Vale, nos ha faltado poner la tabla de componentes por componentes. Ponen aquí. Y esto llevarlo hasta abajo, ¿no? Volvemos a repetir el proceso de import. Y ahora sí, vale. Habiendo hecho esto en nuestro modelo, en este caso de barras, ahora seguramente, pues bueno, ahora tendremos que impedir movimiento sólido rígido, de lo contrario esto pudiera, a no ser que creo que esté impedido en algunos. Bueno, vamos a ver si podemos lanzar el cálculo. Y en el domo ya obtener esfuerzos, deformaciones, etcétera, ¿no? Quitaríamos ahí y ya obtendríamos cuando el viento le pega en esta dirección. Ves que hayamos tenido que impedir movimiento sólido rígido. Ya veríamos un poco qué es lo que le está pasando al domo en este caso, ¿no? Podemos poner barras solo con presión, etcétera, y es como se han recogido las cargas. Espero que haya quedado claro y que el flujo de trabajo sea adecuado.